Hola familia, qué alegría encontrarnos una vez más en este espacio de fe y esperanza. Hoy quiero que hablemos de esos momentos en los que sentimos que todo está perdido, cuando el camino se vuelve un desierto y parece que nuestros sueños se han hecho cenizas. Quizás te sientas así ahora mismo, como si hubieras perdido el rumbo, como si tu propósito se hubiera desvanecido. Si es tu caso, quédate conmigo, porque esta historia es para ti. Vamos a viajar en el tiempo, a la vida de un hombre llamado Moisés. Imagínalo por un momento. Creció como un príncipe en el palacio más poderoso de su época, en Egipto. Tenía educación, privilegios, un futuro que parecía brillante, pero en su corazón ardía una injusticia. Veía a su pueblo, los hebreos, sufrir bajo la esclavitud, y un día, en un arrebato de ira intentando defender a uno de los suyos, cometió un terrible error, un error que lo cambió todo. De la noche a la mañana, el príncipe se convirtió en un fugitivo. Tuvo que huir para salvar su vida, dejando atrás todo lo que conocía. Se adentró en el desierto de Madián, un lugar árido, solitario, sin futuro aparente. Pasaron los días, las semanas, los años. 40 años para ser exactos, puedes imaginarlo. 40 años en el anonimato, pastoreando ovejas que ni siquiera eran suyas. El hombre que pudo haber sido un líder, ahora era un simple pastor en tierra extraña. Seguramente, en esas largas noches bajo las estrellas, Moisés se preguntaría, ¿qué pasó con mi vida? Este es mi final. ¿Dónde quedaron las promesas y los sueños? Quizás pensó que Dios se había olvidado de él, que su error lo había descalificado para siempre. Se sentía perdido, sin propósito, insignificante. El desierto no solo era su entorno, se había convertido en el estado de su alma, un lugar seco, donde la esperanza apenas sobrevivía. Y es aquí, en este punto de la historia, donde muchos de nosotros nos podemos identificar. ¿Alguna vez has sentido que un error del pasado te persigue? ¿Has tenido que abandonar tus sueños por circunstancias que escaparon de tu control? ¿Te has sentido olvidado en tu propio desierto personal, viendo cómo la vida pasa mientras tú pareces estar estancado? Ese sentimiento de que todo está perdido es una de las pruebas más duras que podemos enfrentar. Pero aquí viene la parte más hermosa y poderosa de esta historia. Justo cuando Moisés probablemente había aceptado su destino como un pastor anónimo por el resto de sus días, justo cuando todo parecía perdido, ocurrió algo extraordinario. La Biblia nos cuenta en el libro de Éxodo, capítulo 3, que un día, mientras apacentaba las ovejas, Moisés vio algo que capturó su atención. Una zarza que ardía en fuego, pero que no se consumía. Era una imagen extraña, sobrenatural. La curiosidad lo venció y se acercó para ver mejor. Y en ese preciso instante, desde en medio de la zarza ardiente, una voz lo llamó por su nombre. Moisés, Moisés. No era una voz cualquiera, era la voz de Dios. En el lugar más inesperado, en su momento de mayor soledad y aparente fracaso, Dios mismo irrumpió en su realidad. Piénsalo bien. Dios no se le apareció a Moisés en el palacio, en medio de su poder y su gloria juvenil. No lo llamó cuando se sentía fuerte y capaz. No. Dios esperó a que estuviera en el desierto. Esperó a que Moisés se despojara de su orgullo, de su autosuficiencia, de la idea de que podía arreglar las cosas por su propia fuerza. Fue en su punto más bajo donde Dios decidió revelarle su propósito más alto. La zarza ardiente es un símbolo increíblemente poderoso. Un simple arbusto del desierto, algo común y sin valor, se convirtió en el escenario de un encuentro divino. El fuego representa la presencia santa y purificadora de Dios, pero el hecho de que la zarza no se consumiera nos enseña algo vital. Cuando la presencia de Dios toca nuestra debilidad, no nos destruye, nos transforma.
no nos consume, nos ilumina. Desde esa zarza, Dios no solo le habló a Moisés, sino que le dio una misión que cambiaría la historia de la humanidad: liberar a su pueblo de la esclavitud. El hombre que se sentía un fracasado fue llamado a ser un libertador. El fugitivo fue llamado a enfrentar al faraón. El pastor de ovejas fue llamado a ser el pastor de una nación. ¡Qué cambio tan radical! Lo que Moisés no entendía durante esos 40 años en el desierto es que no estaba olvidado, estaba siendo preparado. Cada día de soledad, cada momento de reflexión, cada dificultad pastoreando en tierras áridas, estaba forjando en él el carácter, la paciencia, la humildad y la dependencia de Dios que necesitaría para la gigantesca tarea que le esperaba. El desierto no fue su final. Fue su escuela. No fue un castigo, fue un campo de entrenamiento. Y esto me lleva de vuelta a ti, a tu desierto personal. Tal vez tu desierto se llama desempleo, una enfermedad, una relación rota, un sueño frustrado, o simplemente una profunda sensación de vacío. Miras a tu alrededor y solo ves aridez y soledad. Piensas, como Moisés, que tu vida ya no tiene propósito, que Dios se ha olvidado de ti, que tus mejores días quedaron atrás. Pero quiero que escuches esto con todo tu corazón. Dios sigue hablando en los desiertos. Tu desierto no es una señal de que estás olvidado, es una señal de que estás siendo preparado. En medio de tu soledad, Dios quiere tener un encuentro contigo. En medio de tu debilidad, Él quiere mostrarte su poder. Quizás no veas una zarza ardiente literal, pero si aquietas tu corazón y prestas atención, podrás escuchar su voz. Esa voz puede venir a través de una palabra en la Biblia, de una canción que te toca el alma, del consejo sabio de un amigo, o simplemente de una certeza profunda que nace en tu espíritu. Dios quiere recordarte que tu historia no ha terminado. Quiere decirte que los errores del pasado no definen tu futuro en sus manos. Él es un Dios de nuevos comienzos, un especialista en transformar desiertos en jardines y fracasos en victorias. La zarza que ardía sin consumirse eres tú y soy yo cuando permitimos que la presencia de Dios nos llene. Puede que te sientas débil, común, como un simple arbusto en el desierto de la vida. Pero cuando el fuego del Espíritu Santo te toca, no te destruye, te enciende con un propósito divino. Te convierte en un faro de luz y esperanza en medio de la oscuridad. Así que no maldigas tu desierto. No te rindas en medio de la prueba. En lugar de eso, empieza a buscar tu zarza ardiente. Abre tus ojos espirituales. ¿Qué está tratando de enseñarte Dios en esta temporada? ¿Qué carácter está forjando en ti? ¿Para qué misión te está preparando? Recuerda, no estás olvidado, estás siendo preparado. Tu momento más oscuro puede ser la antesala de tu amanecer más brillante. El Dios que llamó a Moisés desde una zarza en Madián es el mismo Dios que te está llamando a ti hoy en medio de tu situación. Él tiene un plan para ti, un propósito que va más allá de lo que puedes imaginar. Confía en su proceso, abraza tu preparación y prepárate, porque tu desierto está a punto de florecer. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero que estas palabras hayan traído aliento y perspectiva a tu corazón. Si te ha gustado este mensaje y quieres seguir creciendo en tu fe, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Déjame un comentario contándome cómo Dios te ha hablado en tus desiertos. Me encantará leerte. Un abrazo grande y que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.